Recogiendo el llamado que su señoría nos hizo previo al receso, voy a referirme primero a las calificaciones jurídicas, o más bien aspectos jurídicos, en este caso, que eh, han sido objeto de controversia, o que al menos creemos nosotros respecto a los cuales tendríamos que otorgar información adicional al tribunal. Por de pronto, y recordar solamente que nuestras calificaciones jurídicas de la formalización de la investigación son hechos relacionados con el artículo 246 del Código Penal y hechos que serían constitutivos del delito del artículo 31 de la Ley 19.913. Eso es lo que el Ministerio Público formalizó, ¿cierto? Y no se hizo cargo de la hipótesis de grave daño a la causa pública, por lo menos en el texto de la formalización, sin perjuicio que, como señalamos, podría eventualmente ampliarse, ¿cierto?, los cargos en la medida que se descubra algún antecedente que pudiese, de alguna manera, cambiar la tipificación jurídica de las conductas. Lo cierto, su señoría, y entrando directamente, ¿cierto?, a las materias controvertidas, es que la defensa del señor Sergio Muñoz sostiene, ¿cierto?, que en este caso habría una especie de delito continuado. Y al respecto, su señoría, nosotros controvertimos esta circunstancia, consideramos que se tratan efectivamente de hechos que son reiterados, ¿cierto? Algunos hechos de la calificación del 246, algunos hechos relacionados a la calificación del artículo 31 de la Ley 19.913. El delito continuado, bueno, sabido es que no tiene consagración positiva en nuestro derecho, ¿cierto?, sino que más bien una creación doctrinaria. Y bueno, algunos autores incluso han negado siquiera la existencia, ¿cierto?, en este caso de esta categoría, ¿cierto?, como don Eduardo Novoa Monreal. Pero lo cierto es que en los autores que consideran, ¿cierto?, o que sostienen que efectivamente existe el delito continuado, consideran que deben tener algunos requisitos. Y uno de los requisitos, sería relevante, es el dolo común, que le llaman, ¿cierto?, o de alguna manera, como también decía don Enrique Curuy, ¿cierto?, la infracción necesariamente fraccionada al mismo deber de conducta. Se argumentaba, por ejemplo, que en el caso de un cajero de un banco que pretendía hurtar una cantidad determinada de dinero, por ejemplo, 10 millones de pesos, y que no lo podía hacer de una sola vez porque podía ser descubierto, ¿cierto?, iba todos los días, ¿cierto?, sustrayendo de a 50.000 pesos hasta lograr la cantidad, porque no era necesariamente fraccionada en este caso, ¿cierto?, la infracción, puesto de que si lo hacía, ¿cierto?, de una sola vez, podría de alguna manera el plan criminal, ¿cierto?, ser descubierto. Y eso es un poco lo que recoge la doctrina del delito continuado. Tratar esto como un solo delito, ¿cierto?, porque debió, ¿cierto?, necesariamente, ¿cierto?, por las circunstancias particulares, ¿cierto?, de la conducta, haberse realizado de una sola vez. Pero en este caso, su señoría, no hay un delito continuado. Porque si usted se da cuenta, la verdad es que no hay un dolo común en tanto en cuanto el señor Sergio Muñoz, cronológicamente, si hacemos una línea del tiempo, va revelando antecedentes, ¿cierto?, al abogado Luis Hermosilla, en la medida que estos antecedentes van, ¿cierto?, llegando a su conocimiento, van llegando a su poder. Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, si uno se percata en los mensajes de WhatsApp que le envía con la información, ¿cierto?, a Luis Hermosilla, el señor Muñoz le va contando prácticamente de forma instantánea o inmediatamente apenas le llega esta información, ¿cierto?, al señor Hermosilla, para mantenerlo enterado y para revelarle en definitiva lo que está sucediendo. Cuestión que hace descartar de plano la existencia, en este caso, ¿cierto?, este dolo común, ¿cierto? No puede haber dolo común respecto de conductas futuras que no se sabe cuáles van a ser, ¿cierto? Esto, a medida que van sucediendo, él las va realizando. Razón por la cual, ¿cierto?, sostenemos que la hipótesis de reiteración es la que se aviene más en este caso, con la naturaleza jurídica de las conductas que va ejecutando, que va desplegando a través del tiempo, ¿cierto?, Sergio Muñoz, que, como dije anteriormente, de forma prácticamente instantánea, el mismo día o al día siguiente, ¿cierto?, que recibe la información, se la va revelando a Luis Hermosilla. Él no puede, ¿cierto?, haber planificado una entrega fraccionada de información que ni siquiera tenía conocimiento o no sabía, ¿cierto?, que le iba a llegar en su poder, puesto que esos oficios, ¿cierto?, no existían con anterioridad, ni menos aún todas las comunicaciones que recibe de parte de sus subordinados a este respecto. Luego, señoría, quiero mencionar también, ¿cierto?, que de alguna manera se ha pretendido bajarle la intensidad o el perfil, ¿cierto?, a las conductas, fundamentalmente las contempladas en el artículo 31 de la Ley 19.913, ¿cierto?, señalando que o no serían constitutivos de delito o que tienen poca lesividad. Nos parece también que eso es erróneo,
porque si uno analiza, ¿cierto?, con atento detalle el delito del inciso cuarto del artículo 31 de la ley 19.913, se da cuenta que la verdad, ¿cierto?, es que el interés del legislador que subyace, ¿cierto?, la tipificación de esta conducta, aparte, como muy bien lo dijo el Consejo de Defensa del Estado, de proteger, ¿cierto?, la investigación, ¿cierto?, también, ¿cierto?, se puede recabar de que efectivamente las conductas que están tipificadas por la ley son muy amplias. No solamente se protege, ¿cierto?, los antecedentes propios, ¿cierto?, de la investigación, como probablemente una declaración, un informe policial, un oficio, un requerimiento de información, ¿cierto?, o una respuesta, sino que, si usted se puede dar cuenta, se protege incluso, ¿cierto?, la existencia de una investigación por lavado de dinero. Lo dice en la parte final, el inciso cuarto del artículo 31, que será constitutivo de delito aún revelar o dar cuenta de la existencia de una investigación, ¿cierto?, de lavado de dinero. Frente a lo anterior, ¿cierto?, este esquema o mapa conceptual que ha llamado la defensa, ¿cierto?, del caso Torrealba excede con creces esta circunstancia. Claramente, ¿cierto?, este dibujo, ¿cierto?, este esquema, ¿cierto?, este croquis que hace el señor Muñoz según su declaración respecto de los antecedentes del caso Torrealba excede con creces, ¿cierto?, el haber informado sobre la existencia de una investigación. Es más que eso, aporta antecedentes, ¿cierto?, sobre personas que están relacionadas con la investigación, flujos de dinero, personas que podrían, en este caso, tener la calidad de imputados, además del propio señor Torrealba, como otras personas que se encuentran mencionados en el esquema, y dan cuenta, en definitiva, de lo que se está investigando. Y la pregunta que nos tenemos que hacer acá es, ¿por qué el señor Luis Hermosilla tiene que tener, ¿cierto?, este antecedente? Nadie se lo explica. No hay una explicación razonable a esta circunstancia. ¿Qué tiene que ver el señor Luis Hermosilla, que como vimos no es interviniente en este caso, respecto, ¿cierto?, de esta información? Y ahí las conjeturas se pueden, ¿cierto?, realizar hasta el infinito. Y en este sentido es muy conveniente, su señoría, detenerse en que estos delitos, ¿cierto?, además son de mera actividad. Los delitos de revelación de secretos, tanto el artículo 146 del Código Penal como el artículo 31 de la ley 19.913. Por ende, ¿cierto?, por el mero hecho de remitir la información, de enviarla, de mandar los WhatsApp con esta información, se está cometiendo el delito, sin que sea necesario acreditar ningún otro perjuicio que probablemente, ¿cierto?, pueda incidir, ¿cierto?, en la conducta calificada del 246 bis o de los otros incisos de esta norma. Ahora, fíjese, por ejemplo, su señoría, que en el caso del delito del 246, el primer delito del 246, del primer grupo de hechos de la formalización de la investigación, que está relacionado, ¿cierto?, con la revelación que le hace el señor Sergio Muñoz a Luis Hermosilla respecto a que se están recabando antecedentes de ciertas sociedades como Andes Iron u otras relacionadas con el caso Dominga, del 25 de octubre del año 2021, fue enviada por el señor Luis Hermosilla, eso consta en la carpeta de la investigación, ese mismo día, el 25 de octubre del año 2021, al exministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿cierto?, lo que da cuenta efectivamente que además esta información el señor Hermosilla la hizo circular. O sea, vale decir, no solamente él se quedó con la información, sino que además hemos podido acreditar que incluso él efectivamente se la entregó a terceras personas. Todo lo contrario, ¿cierto?, a lo que uno espera en una investigación penal, que se mantenga la reserva o el secreto. Y en ese sentido, su señoría, adelantar diligencia, por muy convenidas que se encuentren, ¿cierto?, referir de que se van a hacer investigaciones, por muy voluntarias que sean estas, pueden efectivamente incidir en los resultados de la misma. Porque si yo le aviso, por ejemplo, a Luis Hermosilla, que voy a hacer una incautación, ¿cierto?, en un caso determinado voluntaria, razonablemente uno puede pensar que esta persona puede, de alguna manera, ¿cierto?, por ejemplo, contactarse con las personas que van a participar en esta incautación y pedirle que se comporten de forma reticente, o que no entreguen toda la información, o que la dilaten, ¿cierto? Entonces, hay, yo creo, su señoría, un aspecto bastante negativo, ¿cierto?, en todas estas circunstancias, no obstante tratarse de diligencia, entre comillas, consensuada, ¿cierto?, no obstante tratarse de diligencias que no se van a hacer de manera compulsiva, ¿cierto? Siempre la intervención de un tercero puede ser un factor que puede de alguna manera perjudicar, ¿cierto?, la realización de las diligencias. ¿Qué queda con los oficios también que, por ejemplo, se remitían, en este caso, del caso de Héctor Espinosa al señor Hermosilla? ¿Qué está esperando el señor Muñoz? Que el señor Hermosilla le dijera cuándo, por ejemplo, tenía que contactar los oficios o de qué manera tenía que hacerlo. ¿Qué queda para la invitación voluntaria que le hace a declarar el fiscal de la causa al propio imputado Sergio Muñoz como testigo? ¿Por qué le está mandando la invitación? ¿Es para que le diga si puede ir o no puede ir? ¿O para que le diga lo que tiene que decir en la declaración?
Hasta ahora no tenemos respuesta respecto a eso, pero hay que precaver esto, puesto que estas conductas no tienen, ¿cierto?, las características que refiere a la defensa. No son tan inocentes como señala. Evidentemente que la intervención de este tercero puede generar una distorsión, ¿cierto?, o un entorpecimiento en las investigaciones, lo que a la fecha no lo sabemos. Y me voy a referir también fundamentalmente, su señoría, a otro tema, que es el tema que se ha esgrimido por parte de la defensa del señor Sergio Muñoz, de que hay colaboración en los términos del artículo 11, número 9 del Código Penal. Y a este respecto, su señoría, quiero aclarar, ¿cierto?, algunas circunstancias. La diligencia que se realizó el día viernes pasado, del 14 de marzo del año 2024, fue una diligencia que se hizo con una orden judicial de este tribunal, ¿cierto?, la cual habilitaba la entrada, registro e incautación en 3 domicilios, uno de los cuales, ¿cierto?, era el cuartel general de la Policía de Investigaciones de Chile, y otro de ellos era la residencia particular del señor Sergio Muñoz. Yo creo que no se puede invocar colaboración, su señoría, cuando se da cumplimiento a una orden judicial. ¿Qué es lo que se esperaba aquí? ¿Que se opusiera? ¿Que no cumpliera el mandato de la justicia? Evidentemente, si eso no tiene ningún sentido o no puede prosperar esta alegación. Todos los elementos que están en la investigación fueron incautados en este caso con la orden de este Tribunal de Garantía, su señoría, y que la diligencia se realizara de forma más o menos expedita o que no se formulase mayor oposición, ¿cierto?, a una orden judicial que tuvo que ejecutarse por la fuerza pública, de hecho sea de paso, como tiene que ser, ¿cierto?, no constituye en ningún caso, ¿cierto?, un antecedente para ponderarlo como una colaboración al tener del atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Pero más aún, y me voy a referir también a la declaración del señor Muñoz. Como bien se dijo, ¿cierto?, por parte de mi distinguido contradictor, ¿cierto?, la declaración se produjo el día de ayer, en horas de la tarde, ¿cierto?, en circunstancias en las cuales, ¿cierto?, constaban prácticamente todos los antecedentes de la investigación. Su señoría, nos atrevemos a decir de que resulta prácticamente imposible rebatir, en este caso, los antecedentes fácticos de esta investigación. Son chats que constan en una conversación de WhatsApp, ¿cierto?, fueron validadas, ¿cierto?, por la persona que recibió, ¿cierto?, esta información, por el señor Luis Hermosilla con su declaración. Estaban en el teléfono por lo demás, de ahí partió toda esta investigación. Las compañías telefónicas nos acreditaron que el teléfono efectivamente que usa el señor Muñoz era la Policía de Investigaciones de Chile. Los antecedentes efectivamente existen y dan cuenta, ¿cierto?, de conversaciones que están relacionadas con estas personas, razón por la cual, digamos, ninguna declaración tendría la aptitud o la idoneidad para allegar un elemento o un antecedente de la investigación que permitiera tomar decisiones a la Fiscalía. Eso ya estaba. Entonces, ese es un argumento de contexto, señoría, que me parece que es muy relevante. Se estaba en la práctica, con esta declaración se está refrendando un hecho que ya estaba de suyo acreditado, su señoría. Y entonces entramos ahí a calificar. ¿Cuál es el estándar que tenemos que solicitar para efecto de reconocer la atenuante del artículo 11, número 9 del Código Procesal Penal, del Código Penal, perdón, señoría, al exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile? Bastará con que él preste una declaración en la cual va ratificando hechos que son prácticamente asentados a la investigación y que constan en múltiples medios de prueba, posteriormente a que todas las personas relacionadas, ¿cierto?, con estos WhatsApp ya declararon y consta numerosa información que ratifica o refrenda estos chats, o hay un estándar mayor. A nuestro juicio creemos, señoría, de que no podemos, ¿cierto?, quedarnos con el mero hecho de que se ratifique algo que ya está, ¿cierto?, en la investigación asentado. Esa declaración o esa colaboración tiene que ser mayor para, en este caso, ¿cierto?, tener el apellido, ¿cierto?, de sustancial, la sustancialidad que nos exige la ley, señoría. Y en este sentido, por ejemplo, su señoría, de las motivaciones que se han escuchado acá de por qué se hacen estas cosas, prácticamente no tenemos mayor información, ¿cierto?, como hablar de la protección, ¿cierto?, de la figura del presidente de la República, o tratar de que el señor Hermosilla tuviera acceso con anterioridad, ¿cierto?, a que se contestaran los oficios para que pudiese preparar una mejor defensa, no guarda relación, ¿cierto?, o más bien no despeja las dudas que hay respecto a la motivación que tiene el señor Muñoz para realizar esta conducta, sino que más bien parecen, de alguna manera, unas justificaciones vanas y futiles que no tienen mayor sustento. No tienen mayor sustento y que no se configura, ¿cierto?, bajo ningún punto de vista esta colaboración que nosotros
consideramos que tiene que tener una característica adicional para poder determinar, ¿cierto?, o para poder darle el carácter de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Ese es el apellido que efectivamente tiene esta colaboración. Porque, como le digo, en las motivaciones prácticamente, ¿cierto?, no hay una justificación, ¿cierto? De hecho, su señoría, ¿cierto?, la investigación está abierta y nosotros tampoco descartamos que, por ejemplo, estas mismas conductas se repitan respecto de terceras personas, a pesar de que el señor Muñoz lo negó en su declaración, ¿cierto? No nos podemos quedar con lo que el señor Muñoz solamente nos diga en su declaración. De esta perspectiva, señoría, creemos que el estándar, ¿cierto?, para este tipo de imputados, ¿cierto?, que distinto a los imputados de delitos comunes y corrientes, tiene que ser mayor, porque si no sería muy fácil, ¿cierto?, arribar o reconocerle esta colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. De hecho, generalmente en esta clase de delitos, prácticamente todas las personas que son imputadas declaran y efectivamente reconocen, ¿cierto?, los antecedentes fácticos cuando están debidamente acreditados. Entonces, la verdad es que no hay o no se condice, ¿cierto?, esta conducta que es prácticamente de ratificación mínima con obtener un atenuante que en este caso, ¿cierto?, no podría ser otorgada, creemos nosotros, porque no tiene el carácter de sustancialidad que establece la ley. Así las cosas, entendemos nosotros en consecuencia, ¿cierto?, de que razonablemente, ¿cierto?, las penas que establece la ley llegan a las penas de presidio mayor, ¿cierto?, que son de cumplimiento efectivo, ¿cierto?, por la reiteración de las distintas infracciones, ¿cierto?, fundamentalmente por el delito más grave, que en este caso son los del artículo 31 de la 19.913, para nosotros por lo menos, la calificación jurídica que hicimos en la formalización, y que por ende la prisión preventiva, ¿cierto?, se hace total y absolutamente proporcional. Más aún, ¿cierto?, toda vez que mantenemos, en este caso también, ¿cierto?, nuestra necesidad de cautela respecto al peligro de la investigación. ¿Sí? Aquí, señoría, no hay que olvidar, ¿cierto?, que si el señor Muñoz, como bien se dijo por ahí, si bien respecto a él, ¿cierto?, se está formalizado por difundir información de casos ajenos, ¿qué queda para un caso propio? En este caso, en la cual está él siendo imputado. ¿Qué pasa con todas las personas, ¿cierto?, que tienen que declarar la investigación, que son funcionarios activos de la Policía de Investigaciones de Chile? Evidentemente que hay también puede haber una lealtad, ¿cierto?, en este caso mal concebida, ¿cierto?, o de alguna manera el intento para que efectivamente declaren a favor de él. Existen muchas diligencias de investigación todavía, su señoría, para acreditar este delito y potenciales otros delitos, razón por la cual creemos nosotros de que es peligrosa para la investigación también su libertad. Eso es todo. Bien, 15 minutos, señor fiscal, por lo tanto le doy la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, la réplica del Consejo va a consistir en puntos muy concretos que son los siguientes. Primero, los comentarios que se hizo por la defensa en cuanto a las declaraciones de los fiscales que están a cargo de las investigaciones y que habrían prestado su declaración ante el Ministerio Público. Yo creo que hay que hacer las siguientes precisiones. Yo entiendo que los fiscales a cargo de esas investigaciones no dijeron que se había generado un daño a la causa pública, pero tampoco dijeron que efectivamente no estuviera presente. Vale decir, es un tema abierto en cuanto al contenido que emana de las declaraciones de estos fiscales. Y segundo, yo entiendo que no es un tema valorable por la opinión de los fiscales a cargo de la investigación. Claramente, el daño a la causa pública puede estar alojado en la resolución judicial dictada. Y por ende, decir que si existe daño a la causa pública o no a partir de las declaraciones de los fiscales a cargo de las investigaciones me parece inadecuado. Y a mayor abundamiento, si los fiscales hubieran dicho que sí existía un daño a la causa pública, no creo que la defensa esté diciendo a partir de ello que efectivamente reconoce que hay un daño a la causa pública. Eso demuestra que la opinión de un fiscal en su declaración no necesariamente determina la calificación de daño a la causa pública. En segundo lugar, el esquema, que se nos dice que ya sabemos de qué estamos hablando, que una de las informaciones ilícitamente remitidas al abogado Hermosilla era un esquema, que es un dibujito efectuado por el imputado Sergio Muñoz y que se lo está remitiendo. Y ese esquema se nos dice que es un simple dibujo de una suerte de lucubración que está haciendo el imputado Muñoz respecto de esa causa, que era la causa en que se investigan delitos en contra del ex alcalde Torrealba. Yo quiero hacer las siguientes precisiones respecto a ese tema. En primer término, esa investigación estaba con secreto el 31 de agosto del año 2021. La defensa del alcalde Torrealba pidió el alzamiento de esa reserva y secreto
el 21 de septiembre del año 21 y fue judicialmente rechazado. La información de que estamos hablando se produce el 12 de noviembre del año 2021. Por lo tanto, es una información que se produce, se genera, se remite y se recibe, estando plenamente vigente la reserva, incluso en este caso judicialmente ratificada, producto del rechazo al alzamiento que ya he mencionado. Y en cuanto al contexto de esto que se está por la defensa señalando que sería una elucubración intelectual, un manuscrita, que es un simple monito que manda el imputado, su señoría, basta con leerlo. Salen antecedentes respecto de la triangulación de dinero, cómo se realiza entregando dinero en efectivo todos los meses a través de sobre. Además se dice textualmente, la sobrina de Prieto, Flecha, habló. Entonces yo digo, ¿es una elucubración o son antecedentes que el imputado tiene, producto de su calidad de director de la Policía de Investigaciones, y lo está remitiendo? Respecto, su señoría, al tema del delito continuado, el delito reiterado. Yo entiendo efectivamente, como dice el Ministerio Público, que no existe norma legal, es una creación doctrinaria, pero es una creación doctrinaria que aplica muchas veces nuestros tribunales y por lo tanto no creo que uno tenga que rehuir el tema en discusión. Yo, siguiendo al profesor don Enrique Curi, respecto al cual tuve el honor hace muchos años de ser su ayudante en la facultad, en su libro Derecho Penal, página 656, y cito la opinión del profesor Curi, ¿por qué? Porque es la opinión que hoy día la Corte Suprema en el tema de delito continuado o delito reiterado sostiene en su jurisprudencia. De ahí la importancia. El profesor Curi nos dice que el delito continuado es un problema de injusto típico, vale decir que lo ubica en el ámbito material de la antijuridicidad y constituye el delito continuado la violación necesariamente fraccionada de una misma norma de deber. Y luego dice, la violación es única cuando conforme a la representación del autor no es posible consumarla sino de manera fraccionada. Y cita un ejemplo, que es un ejemplo que ilustra mucho la diferencia entre delito continuado y delito reiterado. Él dice, un delito continuado, por ejemplo, es el caso que un sujeto decide robar, hurtar en una casa todos los enseres que están a su disposición, pero no tiene el medio de transporte para llevárselo y por lo tanto ingresa a la casa, saca la bicicleta, se la lleva, regresa, saca el balón de gas, regresa. Eso es un delito continuado, porque la infracción de la norma de deber es una sola. El sujeto tomó la decisión de cometer un robo y cada una de esas sustracciones que hace de las especies constituye un delito de robo por sí solo, pero está dentro del contexto de delito continuado por la explicación de afectar una misma norma del deber. Y a diferencia, dice el mismo profesor Curi en esta página 656, el cajero que tiene a su disponibilidad los dineros, el cajero de un banco, que tiene a su disponibilidad los dineros de la caja y que cada día decide sacar una parte, está cometiendo apropiaciones indebidas reiteradas, porque la infracción a la norma del deber de cuidado está cada día verificándose. Yo creo que eso ilustra mucho para entender que en este caso la posibilidad de decir que el señor Muñoz cometió un delito continuado en estos días tendría que pasar por un antecedente fáctico que no es posible de establecerlo, vale decir que el señor Muñoz el primer día que mandó la primera comunicación al señor Hermosilla ya tenía en su disponibilidad en cuanto a infracción normativa seguir mandando muchas otras informaciones al señor Hermosilla durante todos estos años. Eso no es susceptible de ser subsumido en la relación fáctica porque cada una de esas infracciones se verificó a partir de su propio mérito. Y finalmente, su señoría, para terminar, hemos escuchado con mucha presión, con motivando muchas reflexiones que el bien jurídico, que la afectación que hubo fue la afectación a las investigaciones del Ministerio Público. Lo que es verdad, se afectan las investigaciones del Ministerio Público, pero se olvida que el bien jurídico protegido real detrás es la afectación de administración de justicia, que es superior a la labor investigativa que hace el Ministerio Público. Por lo tanto, yo quiero hacer la precisión, porque algo evidente que está presente suele, como las cosas evidentes suelen no mencionarse, y por lo tanto pueden pasar a través de ese sistema sin ser señalada. Yo creo que hay que hacer la precisión. La gravedad es independiente de que se afecta a la investigación del Ministerio Público, por cierto, pero consecuencialmente lo que se está afectando es la correcta administración de justicia a través de estos tipos de ilícitos. El Consejo de Defensa del Estado reitera la solicitud de prisión preventiva por los argumentos ya señalados, su señoría. Gracias. Bien. Defensor. Muchas gracias, su señoría. En el mismo orden que fueron planteadas las réplicas, nos hacemos cargo de ellas.
Nuestros colegas apreciados del Ministerio Público replican que para estos efectos la información entregada por ellos la radican todavía en el tipo penal base del artículo 246 y, como vimos, en el 31 de la Ley de Lavado de Activos. Y replican el hecho aquel y reconocen que ellos no se han hecho cargo ni, por tanto, señalan que ha habido aquí un grave daño a la causa pública. Pero nos rebaten el hecho de que estos son delitos reiterados y no son dos delitos continuados, uno del 246 y otro del artículo 31 de la Ley 19913. Nos dicen nuestros apreciados colegas que efectivamente es un delito continuado, una creación jurisprudencial que no tiene reconocimiento en el texto legal y que incluso algunos han negado. Pues bien, una breve referencia al origen. En el Tratado de Soler y también en el de Novoa se reconoce el origen de aquel, ni más ni menos que tanto Soler como el destacado jurista español que se dedican al análisis del delito continuado, refieren el origen de esta sentencia. Y su señoría sabrá que la primera sentencia de delito continuado, comentada incluso a nivel mundial, es de Chile y fue dictada por el padre de quien fue el senador Augusto Parra en el tribunal de Bulnes, en la antigua octava región. Y hace un panegírico bien interesante a nota de página de cómo esta construcción para estos efectos aparece como una solución de justicia aplicada a la regla del artículo 75 del Código Penal chileno. Cuando una conducta o varias configuran un solo delito, lo que se considera un concurso legal homogéneo o heterogéneo, entonces deben tratarse como uno solo. Pero nuestros colegas hacen énfasis en lo que ellos denominan el dolo común. Allí hay que hacer otra precisión. Una cosa es tener la misma voluntad de acto y otra la voluntad final, si uno es finalista, para poder decir que debieran estar presentes ambas. Pero como el dolo no se prueba, se infiere de los hechos, entonces habría que establecerlo de acuerdo al marco de hechos probados. Por eso bien dice el penalista Zaharía que nadie circula por el mundo con un espejo en el pecho para ver qué está pensando, o como señalaba Belzel, nadie tropieza con el dolo a la vuelta de la esquina. Entonces nuestros colegas no están exonerados de la obligación de decirnos cuáles son los hechos de los cuales se infieren el dolo y de cuál dolo común estarían hablando. Porque la verdad es que cuando se utiliza la expresión dolo común se refiere para hacer diferencia de aquellos tipos penales de voluntad intensificada, como aquellos de tendencia, por ejemplo. Y en este caso, ambos, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado, dicen que se requeriría para estos efectos atender a eso que denominan la desobediencia fraccionada del mismo deber de conducta. Quedémonos allí. Este deber de conducta, en uno u otro, para el Consejo de Defensa del Estado es proteger la funcionalidad de la investigación en cuanto tal, la materialidad. Para otros ya vemos al final hace una variación y dice sería para estos efectos la Administración de Justicia. Lo cierto es que hay una línea que permite identificar aquello. Si nosotros seguimos en esa línea y somos congruentes para no utilizar distintos sistemas de interpretación y distintos sistemas de construir el delito y nos quedamos en un sistema funcionalista normativo, entonces si argumentamos que este es un delito de infracción de deber, entonces tenemos que identificar el deber intrapenal que tiene la persona sobre sus hombros establecido por una ley para poder decir de que lo ha incumplido. Porque si no, se está interpretando un tipo penal analógicamente, lo cual se puede, pero se está haciendo una integración analógica en mala parte, lo que no permite el artículo 19, número 3 de la Constitución, ni el 18 ni el 1 del Código Penal, porque solo la ley es fuente del delito. Entonces, una cosa sería interpretar desde fuera estos supuestos deberes para poder decir que aquí existiría diferencia de dolo o un dolo en cada conducta. La verdad es que no es así, porque al contrario de lo que señalan nuestros apreciados colegas, y leyendo correctamente al profesor Curi, si nosotros entendemos que este es un delito de infracción de deber en cada una de las circunstancias y en cada una de las acciones con un dolo común, ese se refiere a la motivación de acto y a la motivación de fin, porque don Enrique era un finalista consumado y un finalista clásico. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí? Que si en cada conducta el autor es el mismo, el bien jurídico protegido es el mismo, la intención y la voluntad es la misma y el receptor es el mismo, entonces la conducta es una sola. Eso es lo que dice en realidad don Enrique. Es lo que hoy día los alemanes y particularmente Roxin denominan los Pflichtdelikte, o sea, los delitos de infracción de deber en virtud de una posición institucional. Y esos son siempre un solo delito. En Chile, por ejemplo, lo dice Van Betzel a propósito de delitos tributarios y lo dice claramente explicando la diferencia entre
el delito de infracción de deber institucionalmente o bien para estos otros efectos por injerencia o asunción. De tal manera que leyendo correctamente don Enrique solo le da la razón a lo que hemos planteado nosotros, no en sentido contrario. En segundo término, su señoría, respecto de si se tratara de estos delitos de eventuales meras actividades, nuestros colegas lo hacen relacionar con que lo que se está investigando y faltaría por determinar, en razón de esa información que se hace comunicar al señor Hermosilla, donde se señalan personas, nombres y lo que se estaría investigando según ellos, no hace sino hacer conjeturas hasta el infinito. Eso es lo que hemos dicho nosotros. Hay conjeturas de un posible daño que no ha ocurrido que es relevante. ¿Por qué? Porque estos delitos no son de mera actividad. Su señoría ha podido verificar lo que sostiene la doctrina más autorizada, lo hemos leído en audiencia y lo dicen los propios profesores citados por la parte acusadora. Lo que dice Rodríguez Collado y Magdalena Osandón Guido es claro, son delitos de resultado de la misma manera como lo señala Martos. Entonces, incluso en más, si volvemos a atender a esa sentencia que se argumentó, la absolución 2 veces del señor Arias, en el delito del artículo 246, lo que se dice es específicamente lo que hemos venido sosteniendo y a su vez también lo que sostiene Rodríguez Collado con Osandón Guido. Y si aquello quisiera vincularse con otro asunto, más bien de carácter nuevamente argumental, ¿no es cierto?, tratando de generar allí un impacto en la persuasión, que el señor Hermosilla un día recibe un antecedente e inmediatamente se lo envía al señor Chadwick. Bueno, esa es una conducta del señor Hermosilla respecto de otra persona, pero no realizada por nuestros representados. Volvemos a lo mismo. Se le atribuyen entonces hechos ajenos con evidencia ajena, pero que a él no le corresponde. Ahora bien, respecto a su señoría en relación con la colaboración, en realidad si el señor Muñoz prestó o no una colaboración al inicio de las diligencias del viernes pasado. Yo tiendo a pensar, señoría, y habiendo revisado el expediente completo, que si usted busca en su sistema computacional si en la petición de acceso al lugar cerrado le incorporaron la resolución exenta 108 del 8 de mayo del 2019. No la va a encontrar. Pero esa resolución es la que declara al cuartel, como cuartel, a la casa donde estaba el señor Muñoz Yáñez. Cuartel policial Camino La Viña, inmueble Camino La Viña, 12.130, Comuna de Las Condes. El tribunal no supo que estaba dando una orden para un cuartel. Y no lo supo porque no le incorporaron esta resolución que fue la que lo declaró un cuartel. Entonces sí cooperó, porque él estando a cargo podría legítimamente haberse negado y no lo hizo. Señoría, respecto de la entidad, como dice el Ministerio Público en relación con la cooperación, usted escuchó íntegra la declaración que ha prestado el señor Yáñez. Fíjese que nosotros sí creemos que esa declaración tiene un efecto. Usted bien sabe que el imputado tiene derecho a guardar silencio y el silencio no trae ninguna consecuencia, ni a favor ni en contra. Pero el señor Yáñez declaró, rompió ese silencio y asumió efectos. Esos efectos le sirven al Ministerio Público incluso para configurar los tipos penales que está pretendiendo. Y si los ocupa más adelante en una acusación, en un procedimiento abreviado, en un juicio oral, va a ser porque nuestro representado le facilitó el trabajo de meses al romper su derecho a guardar silencio, al renunciar a él y al asumir los hechos. Y eso sí tiene consecuencias porque, como usted bien sabe, así dice en el acta, puede ser usado en su contra, de tal manera que eso sí es, en definitiva, un aporte sustancial para ahorrarle trabajo, para ahorrarle camino y para permitir que la tesis, incluso fiscal, se acredite más pronto sin ningún embarazo. Respecto a las motivaciones, señoría, nuestro colega dice que efectivamente no hay ninguna justificación. Efectivamente, nosotros no hemos alegado una justificación en razón de que aquí se actuó por el motivo de necesidad, pensando en un bien mayor. No, lo que nosotros hemos explicado, y así se ha dicho, es en el contexto que motivaba su voluntad de acto y su voluntad final. O sea, de lo contrario, cuando se nos dice, mire, es que como dijo eso, y probablemente podrían producirse otras consecuencias y otras diligencias, entonces dejémoslo preso para ver si efectivamente le dijo no a otras personas lo que pudo haber hecho. La verdad que eso sería detenerlo para investigar y no investigar para detener, como lo discutimos durante 20 años en Chile antes de la reforma del año 2000. En consecuencia, nosotros seguimos sosteniendo que efectivamente nos enfrentamos a 2 delitos continuados que en el umbral mayor de la pena van a ir entre 3 años y 5, y eso permitiría eventualmente dejarlo en arresto domiciliario total o parcial, como usted bien lo decida. Señoría, respecto del CDE y en relación con los antecedentes, en primer lugar, prestados ante la Fiscalía. Bueno,
Resulta que los comentarios de los fiscales ante el Ministerio Público no son un comentario. No los invitaron a tomar café en una cuestión, digamos, social. Fueron como testigos a prestar declaración los fiscales más expertos de la región metropolitana, los fiscales de élite de este país. Y si los fiscales de élite no pueden tener una apreciación técnica respecto del daño a sus investigaciones, es simplemente porque no lo tuvieron. O sea, nadie va a dudar de la experiencia de Armendari, de Jacir, de Retamal. Son gente muy experimentada, llevan 20 años cada uno en su trabajo. Y saben cuando efectivamente el asunto tiene daño o no lo tiene, si no, estamos en otro mundo. Respecto del daño a las investigaciones, a los expertos y alta complejidad, evidentemente por este esquema, si usted me autoriza, señoría, le puedo alcanzar este documento si no lo ha visto, para que vea efectivamente de qué se trata el esquema, de qué se trata el dibujo, cuál es la información que tiene. Si me autoriza, lo hago yo. Colegas, para que vean que es lo mismo que está en la carpeta. Sí. Ese esquema, señoría, usted puede ver allí, que está hecho de puño y letra del señor Sergio Muñoz. Evidentemente, lo que da a entender es que es su creación, su interpretación, su anotación, pero como usted puede ver, no está captado específicamente por el inciso que se ha invocado aquí del artículo 31 de la Ley 19.913, porque no es información de una causa, no es un documento oficial, no es una diligencia, no es una orden de investigar, es una creación de él escrita en un papel. Entonces, esto es lo que se denominan tipos penales residuales o de captura. Si no está en el artículo 31 de la Ley 19.913, pudiera ser eventualmente captado, y eso lo concedo por el artículo 246 del Código Penal. Por tanto, excede esa situación, analizándola prolijamente, caso a caso, de la ley sobre lavado de activos. En consecuencia, señoría, y aquí termino, el Consejo de Defensa del Estado nos dice, ponga atención usted, que el tema no es el daño o no a la investigación, sino que en definitiva la administración de justicia. Pero eso sería otro juicio, sería otro caso, sería otra audiencia, porque el bien jurídico que aquí se ha levantado es el de la probidad pública, el del correcto funcionamiento de la administración y la violación de un secreto. Hasta ahora nadie ha dicho que ha habido obstrucción a la justicia, que se ha extraviado una prueba, se ha perjudicado una investigación o esta se ha terminado. Y no ha sido formalizado mi cliente hoy por obstrucción a la investigación. Dicho entonces eso, su señoría, solicito que usted, a lo mejor parecer, no conceda la prisión preventiva, conceda el arresto domiciliario parcial, más todas las otras personales del artículo 155 que señalamos, o en subsidio decrete el arresto domiciliario total, teniendo en cuenta que si así usted, digamos, lo considera también, debe cumplirse en un cuartel policial de acuerdo a la Ley Orgánica de Investigaciones, y ese es precisamente también el cuartel de La Viña. Bien, receso hasta las 16 horas con 15 minutos. Gracias, señoría.